Buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a ver la clase de bases del conocimiento científico de la metodología de investigación que nos van a servir para realizar nuestro análisis de la situación de salud, o sea, nuestro diagnóstico de salud dentro de la comunidad. En estos momentos les voy a compartir pantalla y solo vamos a agrandarla para que ustedes la puedan visualizar sin ningún inconveniente, chicos. Recordando, ¿verdad? Que ustedes ya vieron las asignaturas de métodos de investigación, entonces les sugiero que saquen todos sus apuntes de métodos uno y 2 para que les sea más fácil poder visualizar esta diapositiva y también este tema que vamos a dar porque les va a servir bastante debido a que es investigación. Entonces, como siempre, ¿verdad? El valor del mes es el compromiso y nuestro takeaway: sin la investigación, la ciencia y la medicina no avanzan. Ahora, el tema: bases de la metodología de investigación comunitaria, análisis comunitarios de salud, ASIS. Dentro de la ruta o el contenido a revisar, la ruta de aprendizaje, vamos a tener la definición del método científico, los pasos del método científico y también vamos a ver diferentes estudios epidemiológicos. ¿Ok? Dentro del conocimiento común y el conocimiento científico vamos a tener diferencias. Entonces, aquí vamos a ver diferentes cosas que caracterizan a cada uno de los tipos de conocimiento. El conocimiento común es subjetivo, responde al cómo, es práctico e inexacto, tiene un lenguaje común, no es válido de forma universal, está basado en creencia o experiencia. O sea, es conocimiento empírico y se adquiere al azar. En cambio, el conocimiento científico es objetivo, responde al cómo y por qué. Es práctico, es teórico, es preciso, tiene lenguaje técnico, es universal, este se puede comprobar, de comprobación, y es predictivo. Ahora, las características del conocimiento científico. Este va a ser objetivo, va a ser racional, va a ser sistemático y va a ser comprobable. Entonces, la objetividad hace referencia al conocimiento que concuerde con la realidad del objeto. La racionalidad son los conceptos, juicios y razonamientos. El que sea sistemático quiere decir que está organizado en su búsqueda de resultados, y la comprobabilidad quiere decir que todo conocimiento científico debe ser demostrado. Ahora, ustedes saben que a mí siempre me gusta ponerle de dónde vienen las palabras para que sea más fácil recordarla. En este caso, métodos, o sea, viene del griego meta, que quiere decir hacia lo largo, y odos, camino. O sea, es un camino hacia lo largo en esa parte. Y en latín, scientia quiere decir conocimiento. Entonces, si unimos estas dos palabras, método científico, quiere decir que es un camino hacia el conocimiento. Entonces, es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Es una secuencia estándar para formular y responder a una pregunta. Estos son los pasos del método científico: observar, hacernos preguntas, hacer hipótesis. También, permítanme, vamos a darle escape a esta, experimentar para que la puedan ver, llegar a una conclusión y reportar los resultados. Dentro de las características del método vamos a tener que es un método teórico, sistemático, inductivo y deductivo a la vez.
También tiene una base empírica, se emplea el examen crítico, es circular, o sea, como lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que siempre parte de un lado y termina en otro, exactamente en un mismo círculo, y busca controlar factores que no están directamente relacionados con variables en cuestión, pero que pueden influir sobre ella. De ahí vamos a tener también la clasificación del método científico. Vamos a tener que este puede ser inductivo, deductivo, hipotético deductivo, cualitativo, analítico, sintético histórico, comparativo y cuantitativo. El que nosotros más utilizamos son los cuantitativos y los cualitativos, parte de este método, pero también todos los otros se pueden utilizar. Muchas veces el cualitativo también se relaciona bastante con lo analítico y aquí tenemos las definiciones de cómo se dividen cada uno de ellos. Empezamos con el cuantitativo que usa una recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico. El cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica. El analítico descompone un objeto en partes para estudiarlas en forma aislada. Y el sintético o histórico comparativo integra los componentes de un objeto para conocerlos totalmente. El inductivo, a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales. El deductivo, el razonamiento, forma la conclusión, se obtiene de forma del juicio del que se parte. Y el hipotético deductivo es el único método con el que se puede obtener información científica aplicada a ciencias formales. Ahora, dentro de las etapas del método científico tenemos la observación, planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, la experimentación, que es la recogida de los datos, el análisis de los datos, o sea, los resultados, las conclusiones, generalización de resultados y la verificación. Muchas veces, dependiendo del tipo de investigación que tengamos, no vamos a realizar hipótesis, sino que nos vamos a apoyar de un solo del planteamiento del problema, más que todo cuando es cuantitativo, porque este es más que todo el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar en el diagnóstico de salud de la comunidad. Obviamente, los demás, la recogida de los datos sí la vamos a utilizar, al igual que su análisis, las conclusiones y la verificación de estos, ¿verdad? Ahora. El alcance del estudio cuantitativo. Estos pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Los exploratorios investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan el terreno para nuevos estudios. Los descriptivos consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables. Los correlacionales asocian conceptos o variables y permiten predicciones, cuantifican relaciones entre conceptos o variables y los explicativos determinan la causa de los fenómenos. Generan también un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. Ahora, métodos y tipo de estudio epidemiológico. Estos estudios vamos a tener los estudios observacionales, los experimentales y estos vienen desde el descriptivo a lo analítico, a lo experimental. ¿Por qué va en pirámide? Porque lo descriptivo es lo más básico. Es simplemente decir lo que ya se está observando. Lo analítico ya depende de analizar el objeto que nosotros estamos estudiando y lo experimental ya se vuelve más complicado porque de esta forma nosotros estamos investigando que lo que nosotros, las hipótesis que tenemos son reales y para poder obtener conclusiones. Entonces, en esto se basa la solidez metodológica científica.
Obviamente, estos son los más utilizados, tanto el descriptivo como el analítico. El experimental ya es de base más científica, pero aquí estos son los que son de tipo observacional también, tanto el analítico como el descriptivo. De ahí también vamos a tener eh, dentro de la solidez metodológica científica los estudios transversales descriptivos, estudios ecológicos, estudios de caso o series de casos, los estudios de cohorte, los estudios de casos control, que son los que se utilizan más en medicina, y los estudios transversal analítico. Estos también son estudios de tipo observacional y también vamos a tener el ensayo clínico y los ensayos comunitarios. Estos son ejemplos de los anteriores que vimos en la otra diapositiva. De ahí, la epidemiología descriptiva, vamos a tener estudios de caso, series de casos, estudios ecológicos y los estudios transversal descriptivo. La epidemiología analítica plantea, ¿verdad? Y pone a prueba una hipótesis explicativa. El análisis estadístico es por lo menos bivariado, o sea que tiene dos variables, teniendo como nivel básico la asociación entre factores. Y estos tienen, por ende, finalidad cognoscitiva y propósito estadístico. Perdón. Diseño de estudios analíticos. Aquí vamos a tener estudios transversal analítico, estudios de casos y control y los estudios de cohorte. En los estudios de casos y control es un estudio observacional que compara una población que tiene un fenómeno con otra que no lo tiene. Cuantifica las tasas de expuestos entre los casos y los controles y los compara. Es útil para estudiar enfermedades donde el efecto se presenta mucho tiempo después de haber ocurrido la exposición y analítico porque su diseño tiene el propósito de establecer relaciones causales. Luego vamos a tener que el diseño que inicia con sujetos que tiene una enfermedad o un evento de interés, después investiga y conoce los factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de dicha enfermedad. Entonces, esto nos da una direccionalidad de causa y de efecto o de un efecto para verificar cuál fue la causa. De ahí, en la definición de caso, esto es importante porque las definiciones de caso nosotros las utilizamos para muchas enfermedades de control epidemiológico, como por ejemplo el dengue, el Zika, en su momento fue el COVID. Se utilizaron las definiciones de caso para dictaminar que era un diagnóstico de la enfermedad que nosotros estábamos revisando. En la definición de caso siempre vamos a tener en el caso al individuo que presenta la enfermedad, característica o evento de interés y el control quien carezca de este rasgo. Entonces vamos a tener casos que estuvieron expuestos, casos que no estuvieron expuestos, controles que estuvieron expuestos y controles que no estuvieron expuestos. Entre las ventajas vamos a tener que son útiles para el estudio de problemas de salud poco frecuentes o crónicos o con periodos de incubación y latencia prolongados. Estudian la relación de múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. Son rápidos para elaborar y conducir y consumen menos tiempo y dinero. Además, requieren menos sujetos de estudio. En las desventajas vamos a tener que son poco útiles cuando la frecuencia de exposición al evento de interés es muy baja. Además, también es útil cuando la frecuencia de la enfermedad es baja y también cuando no produce estimadores directos de la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. Y finalmente, no son útiles para estimar otros efectos posibles de la exposición de interés porque se ocupan de un solo desenlace. Los estudios de casos y controles. Aquí
lo principal que nosotros tenemos que ir viendo es la direccionalidad, o sea, la dirección de la investigación. Entonces, cuando tengamos casos y controles, vamos a tener en el lado de los casos los expuestos y los no expuestos y principalmente al inicio tenemos la población. Entonces, de la población vamos a tener los casos y los controles. De los casos, los expuestos y los no expuestos y de los controles también los expuestos y los no expuestos. En los estudios de cohorte surgen como una alternativa a los estudios experimentales. Es un estudio observacional. Son conocidos como estudios de incidencia longitudinales. Las características de estos van a ser, según su temporalidad, van a ser prospectivos, o sea, que inician en el presente y se le da un seguimiento hacia el futuro. Y los retrospectivos, como la mayoría de los estudios que se realizan en medicina, ¿verdad? Eh, es que en este caso se fija en un momento del pasado y se le da seguimiento hacia el presente, aunque puede terminar en el pasado. Y hay un mixto que combina tanto prospectivo como retrospectivo. Dentro de los estudios de cohorte, vamos a tener a la población, las personas sin la enfermedad, vamos a tener los expuestos, los no expuestos y dentro de los expuestos, los con enfermedad y los sin enfermedad. Al igual que dentro de los no expuestos, vamos a tener con enfermedad y sin enfermedad. Dentro de las ventajas de estos vamos a tener que son útiles para exposiciones diversas. También pueden evaluar múltiples efectos de una misma exposición. Se presenta pocos sesgos por ser estudios prospectivos y permiten medir la incidencia de la enfermedad en expuestos y no expuestos. Luego también vamos a tener estudios experimentales. Entre estos vamos a tener el ensayo clínico aleatorio, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios. En los ensayos clínicos aleatorizados, el investigador interfiere en el fenómeno que se estudia. Está destinado a estudiar un nuevo protocolo preventivo o terapéutico. Las personas de la población se asignan de manera aleatoria a dos grupos, uno de tratamiento y uno de control. El resultado se evalúa y puede ser reparación o recuperación de una enfermedad. En los ensayos de campo, las personas que participan son sanas que se supone están expuestas a un factor de riesgo y la recogida de datos se hace sobre el terreno. Y en los ensayos comunitarios, los grupos de tratamiento son las comunidades especialmente adecuados para investigar enfermedades que tienen su origen en, en condiciones sociales o también dentro de la localidad de la comunidad. El análisis de la situación de salud, la unión indisoluble del método clínico, del método epidemiológico y del método estadístico. Esto es prácticamente su definición. Este análisis es cambiante de un entorno a otro y expresa el dinamismo de la realidad objetiva. Las etapas del ASIS van a ser la descriptiva, analítica, la de priorización y diagnóstico y la etapa o fase de acción. Entonces, dentro de la etapa descriptiva es la descripción del comportamiento de los determinantes de la situación de salud comunitaria. En la etapa analítica, análisis de los determinantes e identificación de problemas. En la etapa 3, que es la priorización, es para llegar al diagnóstico, hay que lograr priorizar problemas identificados y dentro de la etapa 4 o fase de acción se definen acciones que se deberán emprender para la solución de problemas que identificamos por orden de prioridad, los tiempos de ejecución y sus responsables. O sea, esto prácticamente va a ser lo que ustedes van a hacer dentro de su diagnóstico de salud. Lean por favor la bibliografía porque las preguntas para este corto y para el examen van a venir de estas porque esto solo ha sido un pequeño vistazo de este tema. Entonces, si tienen preguntas, me las pueden llegar a hacer a través me las pueden llegar a hacer a través del correo y cualquier cosa y estamos en contacto. Les deseo una feliz tarde.